a rodar el balón, a disfrutar de las populares emociones. Autoriza Julia Dosa. Bienvenidos al tren de las emociones. Ya se juega General Caballero ante Tacuarí. Probó Víctor Ayala. El equipo mallorquino, el rojo mallorquino. Guilla Uché la tocó para el centro. Franco Costa filtró, giró. Báez le puede pegar. Báez le pegó. Servín. Abajo saca la mano a tiempo. Con agilidad terminó llegando. Y a ver cómo llega la carga, a ver cómo va el envío. El centro de afuera para adentro, cabezazo. Servín. Sanguina ganó en el primer palo, insiste General. La saca Ruiz del fondo. Se prolonga para el rojo mallorquino con Romero, que busca saltar líneas. Ahora sí, lanzamiento para Sanguina. Cabezazo de Sanguina, hasta el primero. ¡Baez! ¡Tapó Servín! ¡Enorme! ¡Gigante bajo los tres palos! El guardián Carlos Servín la tiene a Uché, que no la pudo controlar. ¡Increíble! La tiene Auché. Auché el lanzamiento, largo y arriba, cabezazo. Báez, gol de Cristian Báez. Gol que del por General arriba Caballero. se apoderó de la situación dentro del área y sí, en esta inexorablemente la tercera fue la vencida para el joven centrodelantero Auché, y una de sus clásicas pelotas repletas de veneno que llegan al área. Buen partido del chico, que ya merece algo más inclusive que solo un gol, pero está ganando su equipo y se manda Hernán Pérez, escapó en el mano a mano. Centro de Pérez, Sanguina, Servín. Carlos Servín se queda con un nuevo duelo, otro episodio del impasable Servín para sacarle al costado izquierdo del arco. Hernán Pérez, que jugó en el fútbol español, a propósito del caso en el Español, en el Deportivo Alavés, en el Valladolid, en el Villarreal. Pasó por Grecia en Olympiacos y aquí hay expulsión por doble amonestación. Doble amarilla, tiene solo un resultado y es el peor de todos para este contexto de partido que afrontaba General, muy positivo. Radicalmente choca contra un murallón. Expulsado Sanguina Dandolfi. Sanguina por doble de tarjeta amarilla se va del encuentro. Hay 8 dentro del área, 2 en la barrera. Le pega ya al centro de Víctor, cabezazo. ¡Oh! Cerca. Muy cerca del segundo palo Ruiz. Engancha para el centro Franco, tocó para Arce, le puede pegar Teodoro, hizo pie, juega por izquierda ahora, Auché le va a dar, Auché le pegó, arriba del travesaño, la colocó, se la deó y buscó el vértice izquierdo arriba de Servín, se perdió por poco afuera esa pelota. A correr para atrás, la recuperó Teodoro, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, imparable, va Teodoro por el segundo, Teodoro definió y Servín, tapó Carlos Servín, bien plantado, atornillado contra el suelo. De permanecer como equipo de primera, filtra amarilla para adelante, tiene Luis Mario Martínez y el pase filtrado, Cariú, tapó al arquero. Enorme reacción de Gustavo Arévalo, soltó justo la mano izquierda. Le queda Alfredo Amarilla a cargar Tacuarí con todo lo que tiene, va buscando en ofensiva. Falta de Teodoro Arce. Tiro libre para Tacuarí y amarilla para Alfredo Amarilla. Lo interpreté bien, mi querido Landolfi. Y se sale roja. Roja entonces, expulsado el hombre de Tacuarí, se queda con 10 sobre el cierre y no puede ni protestar porque no hay tiempo. No hay para tiempo amarilla. y se tiene que retirar porque no hay tiempo. Esta es la falta que cobra primeramente. Aquella no tenía validez, pero recuerdo aquella de Arce que tapó Servín. Otra vez insiste Tacua. Carga por lo alto, Elías Alfonso busca a Cariú, la dejó en juego, ¡está! Anulado por lo pronto. Banderina arriba, Carius la dejó en la zona caliente. Arévalos la va a sacar, la saca por lo alto, va hasta arriba a pelearla Clementino González. Solo la bajó Clementino para liquidar la General Heinze. Servín le bajó la persiana del gol, otra vez una de las tantas, han sido casi que 10 de Servín en el partido, increíble. A buscar a Elías Alfonso, la dejó en juego, Torito González para la última del partido, le pegó Torito, cerca, muy cerca estuvo del empate, pero no lo logró y entonces es el final del partido. Ganó General Caballero de Juan León Mallorquín en un cierre vibrante y brillante, se quedó con la victoria el rojo. Ni en el mejor guión de suspenso de Hollywood esperábamos un cierre de partido de esta manera, con el solitario gol de Cristian Báez.